El objeto del estudio de hoy es explicar una de las formas de estudiarse. Es una forma de estudiarse. Como vieron, hay muchas formas como uno puede empezar a escarbar ese bizcocho que uno es, se lo empieza a comer por pedacitos. Ejemplo, el confort. Uno no puede comerse el confort de la noche a la mañana, pero suave, poquito por poquito al menos puede empezar a observar, ¿no? Así que este estudio es una forma de hacer listas. Porque el estudio de sí mismo, como es psicológico, hay que hacer a lo largo de los años un montonón de listas de lo que uno descubra dentro de sí mismo, no de cosas exteriores, sino de lo que uno descubre. Ejemplo, la lista del confort. Tiene uno seriamente a coger en su intimidad, en una mesa, una hoja y escribir, bueno, ¿qué conforma mi confort? Y cuando llegue por ahí a 100 o 200 cosas, ya hizo en su oscuridad, hizo así, un poquito. Cada una de esas cosas será lo mismo ir a abrir. ¿Sí? ¿Eso más o menos es claro? Ejemplo del confort, uno no se imagina muchísimas cosas que tienen que ver con el confort, pero el confort tiene que ver con la llave de la casa, de la seguridad. El confort tiene que ver con la sal que se le pone al alimento. Es confort, que me da confort. Y así, hay muchísimas, así que... La ropa, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay muchísimas que ahorita no es, sino que estoy... El agua caliente de la ducha. El agua caliente, esa es una... El más pequeñito, ese es el más pequeño. Sí, la comodidad es un bicho dentro de uno que es como un elefante invisible. Solo cuando uno ya está poseído por él, ya está poseído por él. Yo estoy poseído. Todos estamos poseídos por un confort, todos. Es que llevo toda la vida luchando para él. Sí. Y todos construimos nuestro confort. Rara vez uno se propone salir del confort, porque duele. Pero bueno, una forma de estudiar, o sea, les repito, para que esto sea práctico, uno debe hacer un montón de listas cada día. Así, listas y listas y listas de fenómenos que uno descubra dentro de sí mismo. Si no lleva a la práctica, esto se queda en una historia y ni bonita, porque yo aquí no vengo a hablarles bonito, pero queda una historia. En cambio, cuando uno hace su lista dentro de sí mismo y llega a los 200, a los 300, ya dice, bueno, listo. Al siguiente día, pues coge uno. De esos 300 coge uno, no tiene que coger los 300, coge uno. Y empieza. Sí. Y así sucesivamente. Entonces tiene 300 días y quiere coger uno por uno, no pasa nada, ¿no? Y a cada uno vuelve y le escarba y vuelve y saca detalles. Y así sucesivamente. Eso parece que fuera una tontería, pero es un trabajo que haciéndolo continuamente, da un resultado del que uno debe desprenderse desde el comienzo. O sea, ese asunto de hacer listas es como escarbar y va a resultar en algo. Va a resultar en que se despierta un poquito la conciencia. Y en la medida que uno lo hace a mayor escala, pues la conciencia se va despertando un poquito más. No sé si, por ejemplo, estos días han estado un poco sensibles con lo que estudiamos de la crueldad. Como que tenerlo presente. Para mí sí, para mí fue revelador y me di cuenta que solo estudiarlo me puso alerta en un par de ocasiones en las que... Espere, ¿qué va a hacer? Bueno, y así. Bueno, entonces para esta forma de estudio, entonces es necesario explicar un fenómeno que ocurre en nuestro interior. Si recuerdan en el estudio anterior que fue
evolución, involución, revolución, que tiene que ver con la rueda del samsara, o sea, con una repetición continua de retornos al planeta Tierra, de los cuales no somos conscientes. Durante ese proceso, si se acuerdan, hay 108 existencias en cuerpo humano. Y esos 108 cuerpos humanos son 9 niveles de 12 retornos. 9 veces 12. Significa que va a haber un descenso en grupos de a 12, 9 descensos. ¿Vámonos? Cada 12 vidas, un descenso. Cada 12 vidas es una escala. Entonces las primeras 12 es una escala, las siguientes 12 otra y así, hasta que, pues dice la lección que son 9 escalones en bajada. O sea, 9 escalones de aprendizaje. Entonces hoy lo que vamos a ver es algo relacionado con esos 9 escalones de aprendizaje, que son un descenso, son la expansión de la inconsciencia, pero es un descenso vibratorio. No, no entendí. Vamos a ir por partes. ¿Por qué se habla de descenso? Porque todo aprender mecánico es una expansión inconsciente, no es consciente. Ejemplo, yo aprendo a conducir, pareciera que es una evolución, ¿no? Pareciera que fuera algo, pero resulta que ¿para qué conduzco? Sinceramente, para alimentar el confort, para alimentar la seguridad, para adquirir supuestamente el poder de salir cuando a mí me da la gana y no tener que depender de. Sí, O sea, eso es algo exterior, estamos hablando de algo interior, ¿no? O pero sea, es que el coche es interior, porque uno adquiere un coche es internamente. O sea, la mente lo compra y la mente es la que lo tiene en el garaje. El coche está allá físicamente, pero ¿dónde está el coche realmente? Pero también es para servir. Podría. Puede ser para... Podría. Pero sinceramente el coche es un artículo que se adquiere para tenerlo. Para tenerlo, no precisamente es que yo tenga un plan de servir y el coche es una herramienta exclusivamente para servir, no. Yo no compro un coche porque si mis ingresos están hasta el nivel, no puedo, pero cuando están en el nivel, ya, coche. Uno compra coches porque puede comprar coche. Y yo compro coche, o sea, no es un coche que uno compre comunitariamente, no, yo compro coche. Yo. ¿De quién es ese coche? Mío. O sea, psicológicamente es mío. Entonces, pareciera que fuera eso algo evolutivo. Entonces, voy a ponerlo sin juzgar nada, es un aprendizaje. Una persona es capaz de trabajar suficiente para poder emplear un dinero y administrar un artículo. Sin juzgarlo, es un aprendizaje. ¿Sí? ¿Estamos? Más o menos. Es un aprendizaje mecánico. Que comprar ese coche lo metió a uno en unos ciclos que uno ignora es otra cosa. Porque hay dependencia, hay orgullo, puede haber arrogancia. O sea, hay un montón de cosas. Ya conozco personas que jamás se montarían en un autobús. Toda su vida han tenido coche. Es más, montarse en un autobús ni siquiera en su cabeza les... Exacto. Entonces uno dice, no, comprar un coche es evolutivo. Sí, pero ¿en qué fantasía vivo? sí, Bueno, eso no, es coche. exteriorizarlo, o sea, no estamos es Bueno, como en otro sentido como de- fenómeno neutro es un aprendizaje. Simplemente aprendizaje. Como aprender a usar una herramienta es aprender a administrar un coche. Otra cosa está donde me mete esas acciones, donde me meten psicológicamente. Me meten en unos círculos que yo desconozco. Me meten, por ejemplo, en la dependencia. Por eso estamos hablando de involución, ¿no? Sí, es que es lo mismo. Okay. Aunque suena un poco fuerte, pues digamos la evolución, lo que el humano llama evolución, es una cadena que lo va sumergiendo en algo que él mismo ignora. Es una esclavitud. Sí, Es una está- esclavitud. Ejemplo, ese aparato tan sencillo, el aire acondicionado, para poder hacer esta reunión en más confort. Entonces está
vaya uno, hágala, ya se acostumbró. Un año de reuniones así. Un día sin aire y verá como ya hay algo dentro de uno que ya, incomodidad, tengo que, me quejo, ya me metí en una dependencia de la que no fui consciente cuando adquirí la cosa. Igual el coche. Compra un coche, psicológicamente todos los yoes dentro de uno anotaron en su lista, ahora yo puedo, ahora yo ofrezco llevar a ahora yo voy cuando yo quiero, ahora yo, o sea, digamos, me programé mi vida con coche. Y parece genial, ¿no? Lo que no veo es que esa es una más de las cosas a las que estoy acostumbrado, ¿sí? Sometido por mí mismo a la dependencia. Entonces, tengo un montón de raíces que no me dejan ir coger de una ciudad a otra, hacer un servicio o irme a otro país. Bueno, pues digamos, en el caso de ser misionero, hay un momento en el que uno arranca para un país y arranca para un país confiando en eso que llamamos Dios y las cosas resultan. Se dan las cosas para dejar allá las raíces o deshacerse las raíces y hacer una misión, por ejemplo. Pero entonces estoy hablando casi que todo esto es lo mismo. Adquirir algo psicológicamente, que es un proceso psicológico, me lleva a un uso de ese algo. Ese uso de ese algo me genera unas satisfacciones, por tanto me genera una dependencia, por tanto va a haber miedo a desprenderme. Entonces esa cadena me volvió un dependiente o un esclavo de algo. Ejemplo, el agua caliente. Es así, súper amplio. Una persona que desde pequeña se ha bañado con agua fría y que no existe el agua caliente, pues ya a los 40 años agua fría, normal. Ay, es que solo hay agua fría. Sí, normal. Pero 40 años bañándose con agua caliente, ¿agua fría? No, debe haber un error. Algo podemos hacer. ¿Dónde podré ir? Calentemos agua en un caso, por lo menos. Sí, o sea, yo estoy mostrando es que simplemente que el desarrollo ese que llamamos humano nos está metiendo en una dependencia. De momento yo ya sé que mi ducha tiene agua fría. Tienes la posibilidad, la lejana posibilidad, la remota. No es inminente, esa no. No es inminente, pero ya sé que la tengo. Ya sé que hay un mando que da agua fría. Ay, qué genial. Es que jugamos mucho con Fernando porque Cristian hace yo por lo menos unos 3 meses ya con agua fría, normal. Pero hice mi lucha. O sea, pararse enfrente de la ducha y bueno, ¿qué es la cosa? Hago mi estudio psicológico y voy y me enfrento a ¿qué es? ¿Qué tengo dentro? No, es que solo verla ya provoca acá una inundación. Hay miedo, fastidio, desagrado, hasta uno piensa que es absurdo, pero qué estupidez y solo es oprimir este botón. Pero bueno, pero eso es enfrentarse finalmente a sí mismo, ¿no? Pero está en invierno de duchas con agua fría. Sí. Cuidado con yo me hago contraste de agua y tal, pero hay que tener cuidado con la temperatura, por las hipotermias y esas cosas, la verdad. Exacto, eso dice la mente. La mente todo frío. Pero no pasa nada, miren. Sí, no, Bañadito este cuerpecito con agüita fría. Es más sana el agua fría, eso está claro. Eso es lo que Entonces, miren que es psicológico. Ahora, y hablaba con Fernando, Cristian se baña con agua fría y ya no hay ningún mérito en ello. De pronto en esta reunión pareciera que fuera algo importante. Pero cuando se vuelve normal la cosa, no existe ningún mérito. El mérito está en la lucha que permite que uno cambie. Sí es meritorio. Pero el resto, el que normalmente no fuma, no tiene ningún mérito. El que se baña con agua fría siempre no tiene ningún mérito. El que no juzga y no critica no tiene ningún mérito. me parece que Eso es... No lo tiene porque ese es el estado normal de las cosas. Sí, por ejemplo acá, que Cristian parece que estuviera haciendo esto gratis como si esto tuviera algún mérito. No, es absolutamente normal disponer del tiempo para alguien que quiera conocerse. No es meritorio de ello. Es meritorio para el que siempre vive cobrando la enseñanza. Ese tiene una lucha. Y se enfrenta, se cambia y ya hubo un pequeño mérito hasta que el estado natural se vuelve a servir. Entonces eso, estudiando cualquier aspecto psicológico, uno se da cuenta, sin juzgarlo hay un aprendizaje. Incluso asesinar, aunque puede sonar muy fuerte que lo digo acá, incluso asesinar es un aprendizaje valorado en el mundo interior.
sea, tiene cierto valor asesinar. Porque es ser capaz de cumplir con un objetivo, ejecutarlo, terminarlo ya. Tiene las consecuencias. Ahorita no alcanzamos a entender estas palabras, son muy fuertes, es muy fuerte lo que les estoy diciendo, pero como tú me dijiste que independizáramos de cierta manera el juicio que se le hacía a la cosa, estoy yéndome muchísimo más allá de lo que tú alcanzarías a imaginarte. Y es que la muerte en el otro lado no es calificada como nosotros la calificamos. Simplemente le anotan un muñequito. ¿Cuántos muñequitos mató? 3. Bueno, entonces debe 3 vidas. Ya, es un muñequito más, es un yo más. Un yo. Pero nosotros lo vemos terrorífico, ¿no? Y por eso incluso estas palabras les puede provocarle al que escucha algo raro. La mayoría de humanos no somos asesinos en serie ni de masa. La mayoría de humanos no tenemos ese yo asesino tan alborotado. Sí, realmente, hace poco escuchaba de que Judas formó un papel muy importante en la historia, que vale, fue el que delató, bueno, el que juzgó, el que hizo, pero realmente el papel de Judas a la hora kármica, a la hora, bueno, Fue un papel. fue un papel. Fue un papel del que uno no desconoce. Y sin ese papel no se escribía la historia. Ajá. O sea, sin un yo dentro de la persona no se escribía la historia. Sin los yoes que estaban dentro de Pilatos no se escribía la historia. Sin los yoes que estaban dentro del soldado que tenía la lanza que le chuzó, no se escribía la historia. Entonces todos estos yoes están escribiendo historias. Bueno, en meditación uno puede llegar a coger cualquier muñeco de estos interiores y darse cuenta objetivamente, o sea, simplemente darse cuenta de que es un aprendizaje. Es un aprendizaje independiente de las calificaciones. Entonces el aprendizaje en ese proceso de desarrollo humano se vuelve una prisión. El aprendizaje en sí. Lo que se aprende se vuelve una prisión. Sí, listo, le sirve para desenvolverse. Sí, yo aprendo a trabajar, sí, claro, pues me desenvuelvo. Pero ¿qué pasa? Que solo creo que existe esa forma de trabajar. Y solo creo que existe ese trabajo y esa disciplina. Entonces, de cierta manera, cuando sé hacer una cosa, ese saber ya como que me cierra. No sé si me entiendes. Me quedo cerrado en que es que solo existe eso. Está preso. El arte de desaprender. Eso es el morir, es desaprender. Entonces, bueno, sin calificar, cada humano ha llegado a un nivel de aprendizaje en su vida. Pero para que ese aprendizaje se vuelva sabiduría es necesario un proceso. Mecánicamente no. Eso que hemos aprendido actualmente, aunque creamos que es sabiduría, no es sabiduría. Es un conjunto de saberes mezclados con emociones en este diagrama de la ley del 3. Acumuladores de recuerdos casados con emociones que han causado cosas. Entonces, digamos que ese paquete es, digamos, esto a lo que se refiere cuando me refiero al alma, ¿no? Que esto es lo que uno estudia, no el cuerpo físico, sino esto. Así que el trabajo de volver todo el aprendizaje sabiduría se llama morir. Entonces, hay que hacer un trabajo. Voy a volver a retomar con el ejemplo algunos. No sé si estaban el día que hablamos del ejemplo de la chica que prestó dinero y que ella juraba que había aprendido la lección y ya aprendí. Yo no vuelvo a prestar dinero, dijo ella. ¿Sí se acuerdan todos? Cuando se le pasó a una chica, llevaba 30 años de desarrollo espiritual y tal, pidió prestado dinero a su hija y a otra persona para prestarle a una amiga que tenía un problema porque recibió una herencia. Recibió una herencia de 50.000 euros, un lugar, y necesitaba urgentemente 3.000 para pagar un compromiso si no perdía la herencia. Entonces la chica fue donde esta chica R y fue,
por favor ayúdame. Le transmitió toda su vibración de miedo. La chica R sintió miedo y dijo, no, pues le voy a ayudar en nombre del servicio. Justo, mira. Le voy a ayudar. Pidió allí prestado, toma. Le prestó. En una semana se los devolvió, le dijo. Entonces R quedó, bueno, pues en una semana. A las 4 semanas no le había pagado y todas las semanas estaba diciéndole, venga, págueme que le tengo que pagar a mi hija, qué tal. Conclusión, rabia, odio, choques, sufrimiento, tensión, un montón de cosas pasaron dentro de R. Y al final, entonces un día le dije, bueno, ¿pero qué has aprendido? Y me dice, ya aprendí que jamás vuelvo a prestar dinero. Eso llamamos evolucionar. No, yo ya evolucioné, yo aprendí. Es un trauma. No, exacto, es un trauma, pero ella dentro de su proceso es un aprendizaje y también es un aprender. Aprendió a que cuando mete la nariz por allí, duele. Conclusión, no meto la nariz por allí para que no me duela, pero esa no es la sabiduría. Entonces, todos los procesos en los que estamos son de ese tipo, aunque uno no lo crea. Todos los procesos son de ese orden. Todo lo que uno llama aprendizaje está escasamente en ese nivel. Aunque uno se crea muy superior espiritualmente y que es que yo he hecho y es que yo he leído y es que tal. Esa es una de las características del trabajo del despertar, que uno siempre cree que está más o menos despierto. Y resulta que siempre es una fantasía. Vamos a ver esos traumas situacionales al final que los intentamos extrapolar a otras y no siempre son las mismas. Y todo eso se nos vuelve... Miren que ese aprendizaje se volvió la prisión de la chica. ¿Sí ves? Cualquiera que se le acerque a prestar dinero, ya la chica generó una aplicación interior, o sea, un software que dice, ante la solicitud de préstamo, respuesta es no, que no quiero sufrir. Se programó. Ahora tú decías desaprender, bueno, pues tendrá la chica que estudiar su bicho interior y decir, bueno, cada vez que venga alguien aquí de que va a perder dinero, ¿por qué esa vibración me afecta? ¿Por qué? Pues que pierda. Va a aprender a tope, que sufra, que la pase. ¿Por qué? Porque yo tengo que resolverle el sufrimiento de perder dinero a otro. Para empezar, ¿no? Eso sí. Entonces yo llamo servicio a darle dinero al otro para que no pase por una situación que va a ser de extrema enseñanza para el otro. Superhéroe. Exacto, entonces yo soy el héroe. Yo le presté. O incluso para... Yo le presté, ¿no? Yo le presté. ¿Ves? Que se atribuye ser dueño del dinero. Entonces yo le presté. Entonces, hasta se siente bien, ¿no? ¿Para qué? Y la otra, ¿qué dice la otra? Ay, gracias, R, me has salvado. Llenándome mi orgullo, ¿no? Ya. Yo la salvé. Para después entrar en la cadena del dolor, ¿no? Pero si uno se pone a estudiar, bueno, y si viene acá que va a perder esa herencia, ¿por qué me hace vibrar a mí así? Si meditara en un momento por la ley del espejo, mínimamente diría, a mí me daría terror perder 50,000, claro. Yo haría lo que fuera por no perder 50,000. Entonces ahí está el apego. Como a mí no me gustaría que me pasara, como a mí me daría terror que a mí me pasara, entonces, pues el terror del otro me da terror a mí. Entonces yo creo que yo le resuelvo al otro porque a mí no me gustaría perder. Y casi que más resuelves tu miedo que el suyo al final. Un poco, ¿verdad? Exactamente. Mire, en más profundidad, yo estoy quitándome mi miedo y mi sensación de agobio del dolor del otro, sin entender que el dolor del otro es totalmente subjetivo. O sea, mi mayor servicio creo que es dinero, en vez de que mi mayor servicio sea el verbo para orientarle en que, venga, entendamos esa situación, porque en ese estado interior que usted tiene, eso lo va a enfermar. Ahí hay unas cosas que trabajar. Pero no, ¿sí? La chica creyó que su mayor servicio era dinero. Yo no voy a decir que no, ¿sí? O sea, en cualquier momento de pronto uno podría ayudarle a otra persona con dinero. Yo solo estoy cogiéndolo como caso de estudio porque la chica se programó por el dolor que le provocó. Y eso lo llamo aprendizaje. Y es un ejemplo que les voy a decir que nos aplica a todos.
Todos hemos asumido un montón de aprendizajes y creemos que ese aprendizaje es la misma sabiduría de la vida. Y es un autoengaño. Entonces todos esos aprendizajes los hemos adquirido en escalas a lo largo de las existencias, y hay 9 escalas que la enseñanza entrega unas relaciones entre las 9 escalas y la luna, de una forma que uno pueda empezar a estudiarse. Esto es una de las formas de estudiarse. Entonces la enseñanza dice que todo nuestro interior, que se refiere a esa bola de alma, ¿sí? A esta, la misma, todo nuestro interior está dividido de muchas formas. De muchas formas, pero voy a hablar de varias. Entonces hay una división y es la luna visible y la luna oculta. Esa es una de las clasificaciones. La luna visible son los yoes que uno alcanza a ver. Los yoes que uno alcanza a ver. O sea, uno podría, por ejemplo, uno podría aceptar que es confort, o otro podría aceptar que es orgulloso, o que es airado, que me da rabia tal cosa. Eso es visible, o vanidad, o tal vez, bueno. Pero hay un montón de yoes, que son la mayoría, que son invisibles, que uno no tiene ni siquiera la forma de definirlos. Están camuflados. Que están ahí detrás, debajo, en muchas capas, soportando ese visible, todos esos invisibles. Entonces esa es una primera calificación que hay que estudiar, y es la luna visible e invisible. Y esto ya lo lleva a uno un trabajo, y es, bueno, ¿qué alcanzo de mis defectos? ¿Qué alcanzaría a descubrir hoy? Un día, en una hoja. Bueno, descubro la pereza, rabia, no, estoy muy calmado. La lujuria, no. Bueno, entonces verá unos, los que alcance a ver según su capacidad. Bueno, 2, 3, 10. Listo. Los otros, pues no los puedo escribir, porque no los lee. Son invisibles. Pero voy a decirles uno. Todos los saberes son yoes. Cada saber es un yo. Si uno hiciera la lista de sus saberes, pues no alcanzaría a terminarla. Además, los saberes son invisibles, ¿no? O sea, está montado ahí, en el disco duro, es un saber y ya, lo damos por hecho. Pero todo saber es subjetivo. En la reunión anterior hicimos un ejercicio de que todo juicio es subjetivo, ¿no? Todo juicio es subjetivo. Bueno, imagínense entonces, si un juicio es un saber, ¿sí? Si yo juzgo la cosa esa, la juzgo blanca, la cosa esta la juzgo gris, y así, la cosa esta la juzgo azul. Un pequeño estudio le permite darse cuenta que los colores no existen en las cosas, sino que los colores son netamente una experiencia interpretativa. La cosa es azul, es dentro de mí. La cosa no puede ser azul, la naturaleza, o sea, es que miren lo curioso, es raro, pero miren, yo sé que esa silla es azul, es una ilusión. Y todos podemos mirar la silla como azul, pero la silla no puede ser azul. Y nadie podría demostrar que lo que tú dices y llamas azul, lo mío sea otra cosa. No se puede. La interpretación del otro no la puede exteriorizar. Sin embargo, los dos estaríamos de acuerdo porque tenemos la misma tipo de clasificación e interpretación, y nos sirve para referirnos a ¿cuál silla le traigo? ¿La roja o la azul? No, la azul. Pues ya, nos entendemos, ¿no? Sí. Pero Una etiqueta más. sí sirve, pero es irreal. La cosa no es azul, no puede ser azul, porque la cosa no puede ser azul. Un pequeño apunte sobre Claro. el azul justo. El azul creo que empezó a verse el color azul, creo que en el 6000, 8000 antes de Cristo, porque antes no había tintes azules, por lo que sea, y se empezaron a encontrar en Egipto. Y el azul es un color que hasta que empezó no lo veían como marrón, mucha gente. Justo cuando has dicho el azul me venía ahí a la quería compartir. Bueno, no sabía. Pues eso el azul lo empezamos a ver hace 8000 o 10.000 años, creo. Antes no se supone que lo confundíamos porque hay muchos escritos que dicen el azul por lo que fuera. Y hubo un momento que empezó a sacarse el azul, no sé si del tinte de alguna planta o tal, y empezó en Egipto. Yo soy muy curioso de Egipto. Bueno,
cuando uno se pone a hacer una lista de los saberes, otra tarea les voy a poner. Hagan una lista de saberes un día que no tengan nada que hacer. Y cogen una lista de, voy a listar mis saberes. Y entonces empiezo, ¿qué sé de mí? Bueno, entonces empiezo con, yo sé mi nombre, yo sé mi edad, yo sé lo que yo soy, yo sé quién soy, todos los saberes. Hasta que llegue a, no sé, a 200, otra vez a 300. Y coja uno solo de ellos un día, uno, y mira a ver si es real. La realidad, o sea, si tiene la esencia eterna de la cosa, o si es cambiante. Y ahí va a darse cuenta si es real o no. Si uno solo se comprueba que no es real, todos los otros son irreales. O sea, forma parte de mi creación interior de la cosa. ¿Hasta ahí vamos más o menos? Esto último no lo he entendido. ¿Cómo? Esto último no lo he entendido. Digamos, la historia que yo tengo de mi vida es una suma de mis saberes. Es una suma de saberes. Si uno hace la lista de los saberes que tiene, y 300 por lo menos, y coge uno o dos, y lo analiza, lo medita, le llega a la profundidad. Si yo podría decir, yo soy azul. Sí, bueno, ¿dónde está el azul de la cosa? Es inexistente. O sea, llegaría uno mismo a darse cuenta que la cosa no es azul, o sea, que yo no soy cristiano, no puedo ser cristiano, porque cristiano es un recuerdo. O sea, yo no puedo ser cristiano, a mí me llaman cristiano, es una etiqueta que me han puesto. Pero no puedo ser cristiano, es imposible que yo sea cristiano. Es el nombre que se le ha dado a una persona. Pero cuando salgo de acá de este cuerpo y muero, ¿qué? ¿Sigo siendo cristiano? Listo, por ahora no alcanzamos a captar. Pero resulta que yo me puedo cambiar el nombre. O sea, ¿qué tan real es cristiano que no puede ir y se cambia el nombre? Pues no es cristiano, ahora es Felipe. Entonces cristiano no es real. Es una etiqueta temporal. Entonces estoy parado en un montón de etiquetas temporales cambiantes de las cosas. Todos los saberes son un montón, es una construcción interior. Sí, o sea, la historia personal de mi vida está dentro de mí. Es un castillo, es un conjunto de castillos imaginarios de recuerdos que existen dentro de mí. Y yo estoy viviendo dentro de esos castillos imaginarios que yo tengo. Es un poco, bueno, sí es difícil captarla, pero... Ya lo he entendido. Sí, verdad. En meditación... Más o menos, si lo he entendido bien, es que los 72 años que llevo yo construyéndome, no solo los tengo que tirar, sino que además cambiarlos por otra cosa. No, si los cambias vas a asumir una nueva cosa que también va a ser irreal. Es otro saber. Es como soltar, descubrir la realidad de la cosa y que quede lo que quede, sin expectativas, sin querer agarrar nada, sino descubrir que el nombre es un nombre, que el nombre no puede definir toda la cosa, que es imposible. O sea, la palabra manzana no puede definir jamás todo lo que es una manzana. No puede ser. La manzana es el nombre de manzana y manzana es una cosa divina, increíble. Entonces manzana es una cosa y el objeto es otra, con su esencia, ¿no? Porque además si veamos solo lo exterior de la manzana, pues es un objeto. Pero la esencia de la manzana, la semilla, toda la entidad energética que está dentro de la manzana. 100 y pico variedades de manzana en un solo manzana. Entonces, la segunda tarea es área de los saberes que son invisibles. Si yo logro captar que todos mis saberes son subjetivos, logro destruir uno, se me abre la posibilidad del trabajo de destruir todos los otros. Destruirlo psicológicamente, no hay que destruir el objeto. O sea, no hay que destruir, si uno tiene un coche, no hay que destruir el coche. Hay que descubrir mi pertenencia, mi dependencia, que yo creo que es mío psicológicamente, esa cosa creo que me pertenece. Pero ninguna de las átomos de ese acoso podría pertenecerme, como ya lo estudiamos un día en un taller, ¿no? Ninguno de esos átomos es posible que tenga algún tipo de pertenencia a cuál átomo de estos o a cuál molécula de estas. Es irreal, ¿no? Si es que es una fantasía
El mí es fantasioso. En meditación, ¿qué pasa? Que cuando yo voy soltando y soltando y soltando, que veo distinto. El coche está ahí, pero como lentamente comienzo a verlo, como que si se desprendiera algo de mí, como que ya deja de ser mío. Con el tiempo de trabajo, de meditar, así se hace una meditación así como te lo voy a decir. Cojo el coche, le quito una llanta y le quito la otra, los tornillos, el motor, el sistema, lo desbarato en la mente. Sí, no. Bueno, ¿qué de todo eso es mío? ¿Cuál? ¿Qué puede ser mío? ¿De dónde salió la llanta? Del caucho, de un árbol, de un proceso químico. ¿De qué? ¿De dónde? El metal. ¿El metal es mío? O sea, ¿puede un pedazo de metal ser mío? ¿Puede un pedazo de plástico ser mío? No. Y me voy y me recorro ese coche un poquito menos con la imaginación a ver de dónde viene, ¿no? ¿Cuántos proveedores, cuántos trabajadores, cuántas empresas, cuántos procesos, cuántos diseñadores, cuántos años de investigación hay ahí? ¿Y yo soy dueño de eso? ¿O soy consciente de eso? En ese momento yo paro la meditación y me voy a ver la factura que demuestra que... Justo estaba. Para demostrármelo. Para demostrármelo. Listo, esa es la fantasía psicológica. Igual que un diploma. Con mi papelito, yo sustento que yo soy profesional. Yo soy profesional. Sí, mira, yo soy profesional. Mira, mi tarjeta, mi carnet, mi diploma. Porque el papelito habla por mí, ¿no? Entonces, pero borremos todos los papeles de todos los coches de un país. ¿De quién es el coche? Ese coche es mío. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque yo tengo la llave. Sí, pero no. ¿Y por tener la llave es dueño? Imagínense que estamos depositando la propiedad de las cosas en unos documentos que se llaman papeles de propiedad, o en las casas los llamamos ¿cómo? Los de las casas. Las letras, ¿no? Las escrituras. Imagínense sobre qué reposa la propiedad, sino sobre un papelito. Sobre Un papelito, es un papelito. El papelito dice que la propiedad. Sí, por ¿Y eso ese? lo tengo en la caja fuerte. No, claro. En la caja fuerte. ¿Para qué? Para que estés seguro. Por miedo. Entonces mire, esa construcción toda ha sido psicológica. Que listo, uno ahorita dice, no, esa casa no me la quitan ni... Tienen que sacar de aquí con pistola, no sé cómo. Claro, porque uno cree que eso ya... No diga el papel o no. Eso con o sin papel. Bueno, digamos ese meditar. Miren que ese trabajo de conocerse a sí mismo y de trabajar sobre sí mismo, nadie le va a venir aquí a uno a hacer la tarea. Si uno no asume su disciplina en su tiempo de coger hojas y empezar a rayar ya, y hacer listas, conexiones, meditación, meditar en el coche, meditar en tal, y dele como se le ocurra, pidiendo ayuda interior, y saque listas de todo lo que es, o sea, todo su contenido, de todo lo que ha aprendido. Si uno no hace ese ejercicio solo por sí mismo, nadie se lo va a hacer. Entonces no hay cambio dentro de uno, no hay transformación. En cambio sí podemos leer muchos libros bonitos y adquirir muchas ideas nuevas, que sabe que resulta siendo otro aprendizaje y otra prisión. Otro aprendizaje, porque el mundo pseudo-espiritual en el que estamos nos está llevando a aprender otras cosas mecánicamente y se está volviendo otra prisión, en otro nivel. Bueno, esto es un fenómeno útil darse cuenta, ¿por qué? Porque hay unas cosas que sé de mí, pero hay otras cosas que ignoro de mí. Entonces, en el ejercicio ese que hicimos hace unos días de los 2 círculos, no sé si se acuerdan de los 2 círculos, el círculo de lo que yo sé y el círculo de lo que yo ignoro. Bueno, el círculo de lo que yo sé, uno podría describir unas, pero el círculo de lo que yo ignoro es infinito. O sea que uno no alcanza a dimensionar esto. Listo. Bueno, para eso sirve eso. Ahora, la enseñanza señala 9 características fundamentales en los 9 niveles de descenso relacionados con unos planetas. Así que, empezando, y hay una relación con los centros, no con los chakras, sino con los centros. Entonces vamos a ver acá: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno.
Y faltan dos. Sí, faltan dos. Neptuno y Plutón no están acá, pero están relacionados con las gónadas sexuales y el órgano sexual. Bueno, Plutón ya... Pues, ¿por qué? Porque lo dice un papelito. Porque lo dice la ciencia. Porque lo dice. No, le acaban de otorgar nuevamente. Plutón. Sí. Ya lo han metido otra vez. Ya, Pero no. ¿Sí ves cómo son las cosas? Porque alguien Ya lo dijo, mojado. entonces sí. Y cuando entonces dicen que no, Porque no entonces tenía ya no, lunas. Y por no tener lunas, entonces consideraban que no es planeta. Ah, yo creía que era por el tamaño, porque era muy pequeño. Por eso no tenía lunas. Y ahora apareció una luna. Entonces, no, pero ahora descubren el magnetismo y que hay vida dentro de él. Pero resulta que independiente de lo que diga el científico de turno, hace miles de años la astronomía, la astrología lo considera dentro de los procesos. Entonces, ¿se ven que? Entonces, la enseñanza va a dar una relación con el nombre del planeta, pero también les voy a pedir un poco de disposición para que no nos vayamos a encerrar hasta específicamente que eso signifique tal planeta, significa tal cosa, porque con otras ciencias podría significar otra cosa. Así que simplemente entendámoslo como una referencia, porque en algunas cosas va a coincidir y en otras no. Entonces, empezando el primero, tenemos la luna. La luna, el principal, el defecto o el círculo de ese defecto donde uno empieza es la pereza. No sé si recuerdan alguno los círculos del Dante Alighieri. No los conozco. Dante Alighieri, la Divina Comedia. La Divina Comedia. Sí conozco eso, pero no conozco nada de los círculos. Bueno, el que quiera echarle un vistazo se va a dar cuenta que en la Divina Comedia se expone un viaje que hace el protagonista a través de algo que son unos círculos, digamos el infierno, y va profundizando en niveles. Bueno, este es el nivel más superficial. Entonces los defectos relacionados todo está con la pereza, y la pereza tiene que ver con el no hacer, o sea, yo no hago. Ahorita vamos a coger uno porque hoy no vamos a poder estudiar los 9. Vamos a coger uno y lo vamos a estudiar con la ley de 3 para entenderlo, porque esto es un estudio de cada uno. Entonces, en luna tenemos la pereza y está relacionado con el centro sexual. Siguiendo hacia arriba tenemos Mercurio. Y está relacionado en la enseñanza para limpiar específicamente lo que se llaman el trabajo de la fornicación o el orgasmo y la eyaculación. Y la palabra fornicación se refiere a sacar la energía del templo. Es medio raro, pero ahora no. Sí, que verá, hay que estudiar eso. Ascendiendo está Venus. Y es todos los placeres. Luego está el Sol, en el centro intelectual inferior, a la altura del corazón. Y aquí tenemos el desequilibrio. Con la avaricia. Y la tacañería. La avaricia, perdón. La avaricia. Son dos polos despilfarrados. La avaricia. El avaro es el que tiene, el que quiere, el que acapara, es acaparadores. La tacañería, ¿sabes? Pues denle un vistazo que se me perdió la palabra, por favor. Yo no lo leí otro día, estaba intentando Desprendido. recordar. Una persona desprendida. Desperdicio, sí, Desprendido se queda. pero el que derrochador. Pero en la
En la de las infradimensiones, que es la 9. No, no, Más abajo, más abajo. Se me perdió la palabra. Derrochadores o avaros. Pues. Derrochadores, esa es verdad. Sí. Avaricia de Rosario. y el derroche. Bueno, vamos a ponerlo acá. Sí, esta es la palabra. Derroche. Después sigue Marte, tiene que ver con ira y violencia. Luego sigue Júpiter. Y Saturno. Júpiter, lo que gobierna este círculo es la tiranía. Lo que gobierna los egos de Saturno están relacionados con los delitos contra el Espíritu Santo, la naturaleza y el sexo. Urano, ¿qué? Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Creo que es así. ¿Sí? A Plutón. Bueno, en Urano tenemos los defectos todos de la mentira. No, concentrados. Y en Neptuno la traición. Bueno, lo que demuestra la tendencia a que lo estoy poniendo aquí de forma ascendente realmente es de forma descendente. O sea, la pereza es de lo más suave y de lo más denso es la traición. Así que cada uno tiene una cantidad de características, pero es lo que nosotros hemos aprendido. Sí, ahí de pronto una persona dice, no, pero es que yo no digo mentiras, yo no tengo traición, yo no hago traición, tal. Eso es un primer vistazo, como lo dije, de lo que alcanza a ver de sí mismo. La mayoría de las cosas uno no las puede ver dentro de sí mismo. ¿Sí? Entonces, en la pereza que tenemos, el rey de la pereza es el ocio. El ocio es ese tiempo que uno tiene y que no saben qué hacer con ese tiempo, entonces se pone a divertirse o lo gasta en tonterías. Pero entonces en la pereza también vamos a ver el dormilón, el placercito de la cama, el calorcito, por ejemplo, el no hacer. En un nivel vamos a encontrar una pereza de esa superficial, pero en otro nivel es cuando uno ya sabe lo que puede hacer para despertar y no lo hace. Esa es la pereza, es una fuerza muy poderosa que lo lleva a uno a que no haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo lo van a descubrir? Propónganse 1 hora diaria de meditación. Bueno, si ya la tienen, pues ya la tienen, ¿no? Pero uno se propone 1 hora diaria de meditación, sí puede ver 1 hora de televisión, ¿no? Pero pónganse 1 hora diaria de meditación y verán lo que pasa dentro de uno. A ver cuántas cosas se van a revolcar y a resistir para no cumplir con ese horario. Esa es esa fuerza que también se le llama mala voluntad para hacer un trabajo interior. Hay que explorarlo porque hay muchísimos detalles. De la sacada de la energía, que es la fornicación, hay que estudiar el orgasmo por un lado y la eyaculación por el otro, porque son 2 procesos diferentes. Y para eso hay que estudiar la energía sexual. O sea, esto hay que estudiar primero teóricamente qué es la semilla en cada persona, qué es la semilla de un árbol, qué es la semilla de un animalito, qué es la semilla humana, todo lo que impregnamos nosotros en la semilla, el valor
del átomo, ese solar creador que viaja en cada una de las unidades semilla. Y con la experiencia que cada uno tenga, pues entender a dónde lo ha llevado la sacada de la energía. Porque es fundamental en como uno va a recuperar su luz y la luz está aquí atrapada. ¿Sí me entienden eso? Eso es muy importante. O sea, en el proceso de aprendizaje hemos atrapado la luz, hemos atrapado la esencia. ¿Entienden eso o no? Sí, buena representación. O sea, una persona, por ejemplo, no sabe conducir y aprende a conducir. Atrapó una esencia en ese aprendizaje, pero no le ha sacado la sabiduría. Sin saber conducir, pues es inocente ante ello. Y la inocencia no es sabiduría. ¿Sí me entienden eso o no? La inocencia no es sabiduría. La inocencia no es ni siquiera inteligencia. La inocencia es simplemente no estar manchado ni con el bien ni con el mal. Es inocencia. Yo soy inocente ante tal. Una parte de nuestra esencia es así, es inocente. Cuando se le entrena algo, por ejemplo, no vuelva a prestar dinero, entrenamos nuestra esencia que cada día tenemos en un no, o sea, la polarizamos, ¿no? Y es no vuelvo a prestar dinero, ya, polarizada. Entonces hay una cantidad de energía que se polarizó en ese sentido. Para liberarla, pues hay que hacer un trabajo para sacarle la sabiduría a ese dolor que se atrapó y se programó. Entonces, en la fornicación, en la sacada de la energía, resulta que hay mucho por estudiar y mucho por entender de la creación de todo nuestro ego. Hay muchísimo. El humano en este momento tiene la sacada de la energía como parte de su diversión. Y eso es un poquito más que animal. O sea, el animal no lo saca por diversión. Tiene su programación de reproducción y tal, ¿no? Pero el humano ya pasó lejos, ya no lo hace por reproducción, sino por diversión. Únicamente por diversión, o sea, por placer. Como los monos. ¿Ah? Como los monos. Entonces eso es un estado de degeneración que uno cree que no, pero bueno. Es una degeneración que hay que impedir porque si no, no se conquista uno a sí mismo. Luego en Venus tenemos todos los placeres, o sea que esto podría uno hacer una lista. El placer de dormir, el placer de ver tele, el placer de comer, por ejemplo, el placer de ver, el placer de recordar, el placer de contestar, el placer de defenderme, todos los placeres, el placer de lo que sea, que uno pueda encontrarle un gusto, pues ahí está. Se refiere a ese Venus. Que eso pues es emocional. El Sol, entonces avaricia y derroche, entonces tiene que ver con la avaricia de objetos, pero también la avaricia psicológica, que es más delicada. La avaricia, por ejemplo, de los saberes, la acumulación de saberes y el derroche de energía en todos los sentidos. El derroche de dinero, no solo el derroche de dinero, sino el derroche de energía. El derroche de pensar, por ejemplo, una preocupación es derroche de energía, que no lo lleva a uno a ningún lado. Pero uno puede estar ahí dándole y está derrochando energía. Entonces, bueno, esto pertenece en general a nuestra luna invisible, uno no alcanza a captar esto, pero ahí lo va a ir haciendo. Bueno, en Marte tenemos la ira y la violencia. Voy a mencionar algo que me parece genial que descubrí estudiando esto, y es que esas fantasías que creamos los humanos de propiedad intelectual pertenece a la avaricia. Si no hay un servicio, no hay virtudes para compartir con los demás, cuando algo de lo que sale de mí me lo asumo como propio, lo patento y entonces nadie lo puede usar. Solo yo me puedo enriquecer con mi idea. Bueno, Marte, entonces ira y violencia con todas las formas. Violencia hay en insultar, en los sarcasmos,
en las indirectas. Bueno, hay un montón de opciones en la manipulación. Por ejemplo, cuando yo hago sentir mal a la pareja de una o de otra forma para que le duela. O sea, toda la ira y la violencia está dirigida a que provocar dolor en el otro. Entonces uno tendrá unos. Cada persona tendrá unos. Luego en Júpiter tenemos la tiranía y es todos los procesos que me llevan a imponer mis ideas o unas ideas sobre otro o sobre una población. Entonces empezamos con la tiranía en el hogar cuando obligamos a un niño a que coma, obligamos a un niño a que estudie. Por ejemplo, un yo tirano muy curioso es el que presiona al hijo a que estudie algo que él quiere que estudie. Eso es un tirano. Y así, el que le obliga a comer, el que le obliga a hacer, el que le obliga a vestir así, es que no puede vestir así, tiene que vestir así. Desde pequeñitos empezamos a ser tiranos y en nombre del amor. Pero después nos volvemos tiranos con la pareja, en el trabajo, incluso muchísimos trabajos por dinero nos obligan a ser tiranos. O sea, tenemos que juzgar al otro, sancionarlo, tacharlo, evaluarlo, separarlo de tal, bueno, un montón de cosas, someter al otro a un proceso. Esa es la tiranía. Pero hay muchísimos estados de tiranía. Por ejemplo, tiranía es cuando en un país o en una región quitan la posibilidad a unos humanos de que ejerzan su religión. Eso es tiranía. O todos los procesos de leyes sobre una multitud, pues es tiranía. Incluso todas las normas pueden estar manchadas por tiranía. Por ejemplo, en la casa, a partir de hoy, nadie entra con los zapatos a la casa. Todos los dejan ahí. Parece que fuera el nombre del aseo y el equilibrio y tal, pero estoy poniendo una norma y soy capaz de defenderla con violencia. Bueno, no significa que uno no pueda generar un entendimiento o unas normas para la convivencia, ¿no? Estoy diciendo que puede haber tiranía en el sometimiento al otro. Bueno, en el Saturno tenemos todos los delitos contra el Espíritu Santo, que es esa energía divina que mantiene todas las cosas operando, toda la naturaleza. Así que los delitos contra el Espíritu Santo son todos los contra el planeta, o sea, ensuciar las aguas del planeta, el aire del planeta, los delitos contra las plantas, manipulación genética de animales, de plantas, de ríos. Bueno, todo eso que jugamos a ser dioses, de que vamos a hacer que llueva por allí, vamos a hacer que está por allí, bueno, todo lo que estamos modificándole a la misma naturaleza del planeta en nombre de una supuesta evolución de tal. Entonces en el planeta vamos a encontrar bastante. Y luego ahora en este planeta, pues uno empieza de abajo para arriba, en lo que uno ha hecho, ¿no? Me tinturo el pelo, o me mandé perforar acá, o me puse un implante yo no sé qué, o bueno, no sé, o sea, todo lo que uno se meta a cambiar el organismo, ¿sí? Las drogas, por ejemplo, todas las drogas, las drogas legales y las ilegales. Tatuarse, por ejemplo, es involucrarse con el templo. Todas las operaciones, todo lo que uno opere de este templo es un potencial delito contra la naturaleza interior del organismo, que ya cada uno hace su lista. Y en el sexo, pues son todas las prácticas sexuales que no son el órgano sexual de él en el órgano sexual de ella, de la forma más, vamos a llamarla natural, pero bueno, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar la masturbación, el sexo anal, el sexo oral, todos los juegos sexuales, todos los juguetes sexuales para darse placer, bueno, toda la innovación y toda esa gran variedad de opciones que tiene ahora para divertirse a la gente en el sexo, está ahí en ese círculo y debe limpiarse. Todo esto es una propuesta de morir, ¿no? En Urano pues está la mentira y la falsificación. Y en Neptuno el más pesado es la traición, que se va a desarrollar hacia el exterior y hacia sí mismo. O sea, uno se traiciona, es un defecto. Y así. Entonces, esto es una guía
que indica que nosotros hemos descendido en escalones, ¿sí? Nos hemos vuelto cada vez más negritos y el humano va cada vez, si tiene la posibilidad en forma natural, va a volverse más negrito. O sea, entre el humano tenga más dinero, más poder, más posibilidades, va a poder abusar más de los demás, va a adquirir más cosas, se va a apresar más a sí mismo, va a figurar más, va a adquirir más cosas. Y si no, bueno, con las herramientas que tenga. Entonces hay dos formas como eliminar los defectos, o voluntaria o involuntariamente. Involuntariamente, así como ustedes se darán cuenta que nuestros recuerdos de la infancia se van yendo. ¿Les ha pasado que ya uno deja, simplemente como que el olvido los deja ir, pero no se les ha sacado la sabiduría? Simplemente se han vestido de otra forma, ¿no? Por ejemplo, si en la infancia tenía un juguete que era mi juguete favorito, después en la adolescencia hubo otra cosa que tomó el papel juguete favorito, después en la juventud otra cosa fue juguete favorito, y ahorita hoy uno tiene su juguete favorito. ¿Tienen que es el mismo yo? El juguete favorito, pero el de la infancia no me lo trabajé en su momento y se va olvidando. Pues así, esto que nosotros hemos creado, que es, digamos, la posibilidad de la sabiduría, si uno no hace algo consigo mismo, como lo vimos en el tema anterior, la naturaleza misma se va a ocupar de que eso se olvide o se diluya, se pierda en un proceso mecánico, y esa sería la muerte involuntaria de esto. Y la voluntaria es el trabajo propuesto de empezar a ver primero, ver, hacer listas, y empezar a descubrirle la mentira a cada fenómeno, o sea, la subjetividad, hacerle como un currículo a cada yo, ¿no? Y con entereza con uno mismo, ¿sí? ¿Cuántas veces he mentido? Y empiezo a hacer la lista, ¿cuál fue la última vez que mentí? Tal. Y si no tiene mala memoria, Hace lo que pueda, lo que alcance. no se le olvidan todas esas cosas. Sí, claro. Pero empieza con lo que pueda. Si tú te acuerdas por lo menos una que haya mentido una vez, la última, esa mentira ya la metes acá. ¿Listo? ¿Qué fue? Un hacer. Claramente la mentira fue un hacer, ¿no? Un hablar. ¿Y por qué fue mentira? Porque ¿cuál es el mentir? Y me conozco, ¿no? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál era la sensación que tenía acá? ¿Miedo? ¿O otra cosa? ¿O tenía un sentido de inferioridad y quería quedar superior frente al otro? No sé, cada persona tendrá su película, ¿no? Y encontrará que efectivamente está poseído por una emoción. Y si se va a la idea, pues va a resultar que efectivamente había un concepto que le estaba empujando, o sea, un paquete de ideas que le decían, por ejemplo, hay un yo que es el yo recursivo, ¿no? Que usa el yo mentiroso. Ante un momento, el yo recursivo empuja al yo mentiroso dentro de uno y diga, mienta usted, que el yo mentiroso dice la mentira. Así es más o menos, porque dentro somos como una pandilla interior, que por conveniencia unos yoes usan a otros yoes. Entonces, ¿uno qué va a hacer con ese cuadro? Arma el muñequito. Listo, ya tal día yo mentí cuando llegué tarde a tal lado. Bueno, ¿y por qué? Entonces hago mi cuadro, ¿qué tenía acá? No, pues miedo. ¿Por qué? A perder. Entonces miedo a perder, ya, listo. ¿A perder qué? Entonces lo descubro, a perder mi imagen, de que me digan tal cosa. ¿Y dónde está la imagen? Con la imaginación. La imaginación mía y la imaginación del otro. ¿Sí o no? ¿Dónde está mi imagen? ¿En la imaginación? Tu imaginación de lo que el otro está imaginando. Exactamente, es una mentira total. Sí. Pero para mí es muy real, tan real que ante la posibilidad de llegar tarde, empieza la cocoroto y dice, ¿cuántas opciones tengo? No, esta, otra, mejor esta, no, esta, pues tal. Digamos esto, el recursivo interior normalmente, y la saca, al decirla, esa mentira entra incluso dentro de sí mismo, pero entra dentro del otro, y al entrar dentro del otro y verle la cara al otro que dice, bueno, ese bueno entra acá, es procesado como un resuelto, la emoción se calma y ya. No hay acción. ¿Sí? Dime. Que no hay acción. Eso ya, sí, si se calmó esto, pues sigo a lo que iba a hacer. Y conclusión, ¿qué fue? Que me salí con la mía. Entonces, ¿qué hice?
reimprimí el yo miento como que es útil. Me salvé. Y además me creo yo que soy muy listo, ¿no? Fíjense, eso es tan interesante. Al terminar el ejercicio resultó que yo me creo listo. O sea, me empodero de mi capacidad de mentir, me hace más poderoso. ¿Y cómo me funcionó? Pues tengo esa carta para la siguiente vez. Y así voy bajando y bajando. Pero así funcionamos todos. Sí, eso somos todos. Pero esto que estoy hablando de este pequeño estudio en el diagrama, lo que sirve es que uno descubra que uno en cualquier momento está en una de estas configuraciones. No tenemos escapatoria. O sea, somos esto a través del tiempo, siempre. O sea, siempre hay esto operando. Hay un paquete conceptual que está gobernando los procesos y los recuerdos. ¡Fum! Esos arrojan unas sensaciones y emociones. Y de eso entonces hacemos. Entonces por eso obramos. Pero esa obra vuelve y se mete dentro de nosotros mismos. Y vuelve. Y así nos estamos creando nosotros mismos. Y hasta que uno no empieza a, por lo menos, digamos, la vez pasada hicimos la traición, digo, la crueldad, ¿no? Entonces metimos acá unos muñecos y eso le permite a uno echar un vistazo. Después uno tiene que volverse a la última vez que fue cruel y hace el muñeco, bueno, le dije a Pepito tal cosa, o por ejemplo en el caso mío que fue fuerte ahí.